Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Vamos a hacer una clase un poco corta, pero necesaria, porque obviamente nosotros lo que venimos viendo es obviamente la teoría del verdadero trabajo, terminamos, cortamos con eso, apareció en 1870, en esa década un gran cambio, vimos los tres grandes autores de lo que se llamó la revolución marginalista, en el cual, bueno, lo que va hacia adelante, lo más importante, lo más relevante es el valor de uso, se da vuelta la idea de la paradoja del diamante, se le dice, bueno, en determinadas circunstancias, en verdad, lo que es más importante es lo que más uso tiene, por ejemplo, en el desierto tiene más uso el agua y entonces va a tener un mejor precio. Y entonces, bueno, obviamente mucho depende de esa circunstancia, pero al fin y al cabo en un mercado, ¿no? Lo que importa, lo que termina siendo relevante es eso, si vos necesitas eso, no necesitas, cuánto lo necesitas, y bueno, a partir de ahí se va a generar toda esta teoría que va a descartar la idea del valor trabajo y va a enfocarse mucho más sobre la utilidad marginal. Hemos visto la última vez esa curvita en la cual, bueno, lo que se hacía, se calculaba la utilidad de consumir un producto, que hay un punto de saturación y que, bueno, obviamente a partir de ahí empieza a ser incluso negativa la mejora de tu utilidad, porque, bueno, simplemente te hartaste de comer lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un poquito el eje de la teoría marginalista. Obviamente aparece una cosa importante que es la escasez, que son las circunstancias, para decirlo en esos términos, la circunstancia en la cual se hace la compra y la venta, ¿no? Pero a partir de 1890, sobre todo con el libro de Marshall, que vamos a ver ahora, empieza a darse algo mucho más importante para la teoría, a consolidarse esa teoría que va a empezar a llamarse neoclásica, porque se empieza a hacer, Marshall empieza a hacer una mezcla entre lo que era la parte de la teoría de la utilidad, las teorías marginalistas que estaban en boga, pero quería recuperar algo también de las teorías más clásicas. Entonces, bueno, después en las discusiones se les terminó llamando teoría neoclásica. De ahí viene su nombre. Y es algo que ustedes van a ver, muchas de las cosas que van a surgir desde entonces y hasta los años 30 40 en esos 50 años, se va a forjar lo que es la teoría microeconómica, ¿no? Yo creo que Marshall ahí es el autor importante. Cuando uno lea a Marshall, en el texto van a ver que no es alguien que también no le parecía importante la matemática, digamos, ¿no? A contrario de lo que pensaba Jevons y Walras, pero sí tenía mucho dominio de la matemática y uno cuando ve el texto, lo que aparece, lo que llama mucho la atención es que en los pies de página del texto aparecen todos los gráficos y las curvas que ustedes conocen y que pueden reconocer de un manual de microeconomía. Entonces, un poco dado al revés, porque en el manual de microeconomía van a tener los gráficos en el cuerpo del trabajo. Bueno, acá eh, Marshall eligió, como diciendo lo importante, lo sustancial es lo que uno dice, y bueno, nota al pie, como otra forma de verlo, es mostrarlo a través de las curvitas. Bueno, al final terminaron esas curvitas tomando el predominio y es lo que vemos hoy en micro. Pero si ven el manual de Marshall y ven un manual de microeconomía, hay muchas cosas muy parecidas, y salvo lo que después le van a agregar algunas teorías del monopolio, que no vamos a tener tiempo de ver, eh, que sería lo que completaría un poquito el manual de micro, ¿no? Oligopolio, monopolio. Gran parte del manual lo armó, para decir así, Marshall y quedó un poco ahí en ese lugar. Y ese es el manual de micro que uno ve hoy por hoy. Entonces, vamos a compartir hice un power para poder compartir un poquito algunas cosas.
Ya se lo comparto. Es esta presentación. Ahí va. Bueno, esto vamos a ver, como le dije, sobre todo la parte de los neoclásicos. Entonces, bueno, Marshall, en primer lugar, alguien muy importante en la teoría económica, mucho más de lo que generalmente se dice, me parece. Va a escribir el gran libro, lo que sería el manual de ese momento, ¿no? Un libro de gran difusión para sintetizar los aportes de los clásicos y de los marginalistas. Va a diferenciar lo que son los precios de mercado y los precios normales. Eh, bueno, esa diferencia de los precios es algo que es bastante típico. Nosotros vimos que se daba en Adam Smith, incluso mucho antes, en William Petty, sigue con los clásicos, incluso podríamos decir que la discusión del valor y el precio es un poco, en sustancia termina siendo un poco eso, como que hay dos precios, uno que sería más de largo plazo, para decir así, y otro más de corto. Eh, y bueno, acá en este caso lo que dice es que el precio del mercado depende de la demanda cuando hay una oferta fija, ¿no? Es el momento del intercambio, es el momento donde la utilidad marginal tiene importancia, es lo que nosotros, yo les dije, ¿no? Sobre el mercado de pescado de Walras, es decir, el pescado está ahí y hay que venderlo, porque si no se vende no sirve más. Entonces, a partir de ahí tenés esa oferta fija y además que tiene que liquidarse rápido, no puedes estoquearla, no puedes especular, para decirlo así, con ella. Entonces, si ves que te van arrancando el producto de las manos, el precio sube, si ves que no le vendes a nadie, el precio baja. Y eso es un poquito lo que llama precio de mercado, margen, ¿no? El precio después, hay un precio más de largo plazo que es definido por la oferta según los precios de producción clásico, es decir, un poco la estructura de costo, para decirlo así, que incorpora un poco más, y ahí retomo alguna diferencia que hace Kicillof en su libro sobre 7 lecciones de economía, incorpora un momento de la producción, ¿no? Como que diferencia un momento del mercado, de intercambio, y un momento de la producción. Está muy bien toda la parte esa de Kicillof sobre Marshall. Es un estudio muy bien hecho y muy didáctico, así que se puede usar perfectamente. Y que queda claro que se diferencia el corto plazo y el largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El largo plazo requiere inversiones. En el libro de microeconomía de hoy por hoy suele haber también esa discusión entre corto plazo y largo plazo. En el corto plazo puede llegar a tener incluso ganancias extraordinarias, en el largo plazo no es imposible, porque esa ganancia extraordinaria implica que otros vengan, inviertan y entonces se aprovechen de esa ganancia extraordinaria. Entonces, vemos que hay un hilo argumentativo que sigue siendo similar hoy por hoy. Bueno, obviamente los precios de mercado, un poco eso es algo clásico, ¿no? Que vimos en otros autores, tienen movimientos gravitacionales, decía Smith, ¿no? Alrededor de un precio normal, y aparece el gráfico de cruz entre oferta y demanda, ¿no? Recién ahí aparece claramente la idea de una oferta con pendiente positiva, es decir, que a medida que uno más produce, más costoso es, o sea, no hay rendimiento de escala, obviamente, y la demanda al contrario, ¿no? Con pendiente negativa. Ahí, obviamente, cuando aparece la idea de la oferta y la demanda, enseguida empieza a aparecer también esta idea del equilibrio, pero es un equilibrio parcial, porque solo se va a tratar de un mercado en equilibrio, y eso no implica que los demás mercados estén en equilibrio. ¿Se acuerda un poco de todo el lío en que se había metido Walras, en que él hacía un sistema de ecuaciones en el cual todos los mercados tenían que estar en equilibrio, pero simultáneamente? Si no existía la posibilidad de que no haya equilibrio instantáneo, porque si no, si uno estaba en equilibrio, podía ser que los otros no lo sean, podía haber desequilibrios en los otros.
Así que bueno, esa es un poquito la intención de Marshall, fijarse solo en un mercado y que eso no implica absolutamente nada y es menos ambicioso en el punto de lo que planteaba Marshall. ¿Sí? De lo que planteaba Marshall. Walras, quiero decir. ¿Cuál es el valor y la distribución en Marshall? Eh, yo diría que profundiza el estudio de los precios a través de la oferta, hay una reducción del costo fijo, si se incrementa la producción, aparece el rendimiento de escala, es algo que él ve efectivamente y que ve también que puede llegar a ser problemático, porque si hay incremento de si hay reducción de los costos fijos y hay economía de escala, quiere decir que hay fuerte posibilidad de que, o hay una tendencia a la concentración del capital y al monopolio, que es un poco lo que por otras vías llegaba a la conclusión a la que llegaba Marx. Entonces, bueno, hay como ahí toda una tensión que él incluso, bueno, después va a empezar a tratar de salir de ahí, de ese lugar, eh, pero que es alguna discusión que después con Rafa y con John Robinson, con todos los que van a empezar a hablar del monopolio, va a ser algo muy importante. Digamos, hay toda una teoría sobre el capital y el trabajo, porque a partir del momento que los bienes tienen oferta y demanda, eso para él va a implicar también que para lo que son los insumos, para lo que son los factores, los mercados factores, va a haber mercado, va a haber oferta y demanda también de capital y de trabajo, ¿no? Entonces, ahí tiene que empezar a diseñar todo un esquema en el cual, que también es el que uno conoce en la microeconomía. El trabajo es este, es digamos, es el otro pendiente, la otra cara del ocio. Entonces, el trabajador puede elegir, porque ahí hay la clave, que es esta idea de que vos estás en libertad y puedes elegir, entre trabajar y disfrutar de tu ocio. Ocio que puedes dedicarle, ustedes ya saben, lo que sea, dormir, etcétera. Entonces, bueno, y el capital también, que el capital, un poco al estilo de los austríacos y algo que venía de antes también, de anteriores teorías, la idea de que el capitalista espera, sacrifica incluso el consumo de hoy y la invierte para obviamente poder disfrutar más después. Entonces hay una cuestión ya casi, no sé si de expectativa, porque no es el término correcto en esos años, pero sí ahí hay algo que sobre el traslado en el tiempo, digamos, del dinero. Si yo quiero, ¿qué quiero hacer con mi dinero ahora? Si quiero disfrutarlo todo ahora o si quiero esperar y disfrutarlo después, ¿no? Y entonces en el mientras tanto invertir. Entonces ahí aparece como ese esquema en el que no solo es un mercado de bienes, de oferta y de demanda, sino que también hacia atrás en lo que es el capital y el trabajo aparecen mercados. Y tiene obviamente su retribución, que es el salario para el trabajo, obviamente, y la tasa de interés para la espera que tiene del capital, y se determina, bueno, a semejanza de lo que es la demanda y la oferta de un mercado de bienes, pero esta vez en la demanda de trabajo y de capital. Esto para ustedes no puede ser novedad, porque si lo han visto en microeconomía, habrán visto esto, pero en su momento sí era algo que no se estilaba y por lo menos que terminó de cuajar en el libro de Marshall. Entonces, bueno, en base a esto hay curvas de ofertas que se construye con la desutilidad de esperar o trabajar y la demanda de insumos se define por la productividad marginal decreciente del trabajo y del capital. Y entonces, obviamente, todo lo que era el aparato conceptual de la utilidad marginal para el consumo de un bien, se empieza a trasladar y aparece también la cuestión de lo marginal para explicar la estructura de costo en función de la productividad marginal decreciente del trabajo y del capital. Y ahí es algo que ya venía, ¿no? La idea de Ricardo y de las tierras marginales, ¿no? Que a medida que vos avanzás utilizando tierra, bueno, las tierras son cada vez menos productivas. Bueno, hay algo de eso, que esa eh,
de que esas tierras, digamos, la idea cuál es que hay heterogeneidad y hay escasez en un punto de tierras fértiles, por eso aparece esta idea. Bueno, acá también aparece la idea de la escasez, ¿no? En un punto hay una escasez de trabajo y de capital, y entonces vos bueno, tenés que pagar, o sea, tal vez no te rinda tener un trabajador más para una planta que por ahí necesitas otras cosas. Esa es un poquito la intención de la productividad marginal. Después, ¿en qué se va a convertir esto? En algo que es, bueno, bastante clásico también para lo que es los manuales de microeconomía, que es de que vos, a medida que vas agregando trabajadores a una máquina, llega un momento por ahí, una máquina que necesita 5 trabajadores, y vos le pones 6 trabajadores, entonces el sexto trabajador está casi estorbando, no te va a aportar nada en términos de producción, y entonces en ese sentido es muy similar a la utilidad marginal decreciente, ¿no? Es como que le agregaste un trabajador y es al pedo el que trajiste, y es un poco eso, la intención que hay o la idea, ¿no? En simetría, trabajando en simetría con los otros conceptos que vimos. Bueno, esto es un poquito, digamos, una cosa rápida sobre Marshall para que entiendan que ahí se forja el manual de microeconomía que después van a ver, ¿sí? Después hay otra parte de los neoclásicos que me parece importante que ustedes la tengan, que son los seguidores de Walras. Walras también. Vimos Marshall, obviamente seguidor de Jevons, y tenemos a Wilfredo Pareto, que es el seguidor de Walras, que lo continúa incluso en la cátedra de Lausana y en Suiza, y que empieza a trabajar alrededor siguiendo con la cuestión del equilibrio general. Entonces, en el manual de micro ustedes van a ver teoría del productor y del consumidor, que es más o menos lo que le dijo Marshall, y van a tener una teoría del equilibrio general, que es un poco las semejanzas, digamos, de las bases las va a poner Wilfredo Pareto, italiano. Él plantea que hay un óptimo de Pareto, que es una situación de máximo bienestar para todos, y donde además no es posible mejorar la situación de uno sin de mejorar la de otra. Entonces sí que es una situación medio de equilibrio, como que estamos perfectos, que nadie se mueva, digamos, que nadie pida nada, acá así las cosas están muy bien. Esto es principio del siglo, ya fines del siglo XIX, principio del siglo XX. En años anteriores, a fines del siglo XIX, bueno, ahí va. Justo, disculpen, tenía que hacer un mandado. Bueno, ya está. Aproveché, me hice un mate y seguimos. Obviamente esto te lo resumo así nomás, ¿no? Claramente. Pero quiero seguir con las filminas, que entiendo que ustedes ya la están viendo. Sí. Entonces, bueno, ya llegamos un poco en esos años, ¿no? 1900. Edgeworth ya había hecho, era también un economista, ya había hecho varios trabajos, entre los cuales la caja Edgeworth. Que la caja Edgeworth, sin ir más lejos, es esta caja, ¿no? Que ahora, que es típica también que se ve en los manuales de micro, pero que permitía unir un poco los puntos. O sea, ¿qué serían los óptimos de Pareto? Sería, obviamente esto lo tienen que ver como, esto es todo simetría, ¿en qué sentido? Flasheaban con todo lo que era la física, en que se supone que en toda la física newtoniana hay mucha simetría, y bueno, la ley de la gravedad, digamos, todo esto es muy de la teoría del equilibrio, generalmente, de que, bueno, si tenés exceso de demanda, de oferta, todo eso te lleva hacia el equilibrio. Y obviamente lo que aparece es, que ustedes lo sabrán, si uno mira solo una parte, estos son como dos teorías del consumidor o dos teorías del productor, una cruzada con la otra, ¿sí? Entonces, si miramos la persona A, en este caso la persona B, bueno, va a tener sus curvas de indiferencias y la persona B también, y obviamente en un punto se van a tocar, este, eh, se pueden cruzar, obviamente,
en dos puntos, pues son dos semicírculos, pero hay un punto que va a ser justo la tangente entre los dos, y ese es el punto del óptimo de Pareto, porque está mejor imposible la persona A, dada lo que puede efectivamente también consumir, si es el caso del consumo, la persona B. Entonces, bueno, en la tangente entre los dos, donde se cruzan en un solo punto, los dos, eh, bueno, ahí es, es un óptimo de Pareto. Obviamente lo que se ve es que puede haber distintos puntos de Pareto, porque las curvas de indiferencia, ustedes saben que son paralelas, y entonces lo que empieza a aparecer es que efectivamente empiezan a tener distintas posibilidades. Y si unís a todas esas curvas, esa famosa curva de los contrastes, ¿no? Es la curva que une a todos los óptimos de Pareto. Bueno, esto es un poquito para que vean, ¿no? Sobre todo en la época que surgen. Me paso un poquito de algunos detalles, porque la idea es que no es que vamos a ver toda la teoría microeconómica acá, simplemente fijarla en el tiempo, entender ese contexto. Entonces, bueno, eso es un poquito la caja Edgeworth y cómo es y qué tiene que ver con lo de Pareto. Eh, Bueno, y ahí obviamente hay toda una discusión en su momento que se puede ver acá, es quién es A y quién es B. Si el A y el B es sindicatos y capitalistas, por ejemplo, patrones, la cuestión es que lo que estás diciendo es cualquier nivel de salario o cualquier nivel de ganancia puede ser óptima. Simplemente es una cuestión de puja distributiva, saber si vos vas a estar más de este lado, es decir, un salario más bajo, por ejemplo, o salario más alto, pero puedes tener un equilibrio de Pareto en cualquier lugar de esos. Es lo mismo para Pareto en un punto. Y bueno, estos teoremas del bienestar, que un mercado competitivo es necesariamente eficiente en el sentido de Pareto, y si los agentes tienen preferencias convexas, entonces siempre hay un conjunto de precios que es equilibrio de mercado y que es eficiente en términos de Pareto. Lo que dice es que si vos tenés un mercado competitivo, siempre vas a estar eficiente en el sentido de Pareto porque vas a llegar a esos puntos de óptimo, ¿no? Si tenés un monopolio, no, ¿no? Entonces, lo plantea en ese sentido, piensa en eso, o sea, principio del siglo XX, 1900 y poco, empiezan a trabajarse esta cuestión, y obviamente ya empezaba a haber cada vez más concentración de capital y monopolio, oligopolio, digamos, empezaba, si bien no estaba el tema muy desarrollado, sí empezaba a haber algunas discusiones. El caso, bueno, del marxismo aparece en textos como el de Hobsbawm, como el de Hilferding, ¿sí? El capital financiero, que van a empezar a hablar de esto, de que, bueno, Marx ya fallecido, obviamente, pero van a empezar a decir, ojo, que empieza a darse esa concentración de capital que decía Marx que iba a haber, y empieza a tener consecuencias importantes en el propio capitalismo. A los pocos tiempos, en 1917, la Revolución Rusa, Lenin, y obviamente Lenin tiene un texto famoso que es el imperialismo como fase superior del capitalismo, en el cual vincula la cuestión del monopolio con la cuestión del imperialismo, de la necesidad de ir a buscar ganancias, pues la tasa de ganancias cae en los países donde hay mucho monopolio, un poco lo que vimos con Marx, ¿no? Mucha cantidad de capital en los costos, queda poco lugar para sacar plusvalía, entonces van a buscar la plusvalía en otros países, ¿no? Un poco eso es rápidamente lo que dice, pero empieza a vincular cosas que efectivamente existían, pero que hasta ahora en la teoría clásica pasa muy desapercibida, ¿no? Toda la cuestión del monopolio. Entonces, bueno, lista varias cuestiones de causas de ineficiencias que pudiera llegar a haber en esa eficiencia de los mercados. Y bueno, después va a haber toda una discusión respecto a la falla de mercado, ya estamos avanzando en la posguerra, obviamente, la post-Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a hablar de esto.
Las externalidades, falla de coordinación, información asimétrica, bueno, esto ya es más de microeconomía, pero sí, el tema de los monopolios es un tema que es importantísimo. Ascurra se lo dejé en la bibliografía optativa, me parece que, bueno, falleció hace poco, de hecho, la semana pasada o hace 10 días. Es un argentino que trabajó mucho, sobre todo el marxismo, pero bueno, eh, hay un librito que es muy, muy lindo, que es el que yo les dejé, donde él hace una interpretación de lo que es la teoría, es la evolución histórica de esa teoría, ¿no? Entonces, porque cuando uno lee un manual de microeconomía, piensa que es todo igual, que utilidad marginal y utilidad ordinal y cardinal son lo mismo, simplemente, bueno, uno eligió, no, digamos, es un debate fuerte que hubo en su momento, en el cual ganó la utilidad ordinal sobre la cardinal, pero está lleno de debates y es un poco lo que el texto de Ascurra les pone sobre la mesa, pues dicen, miren que son distintas líneas, ni hablar los austríacos, ¿no? Pero son distintas líneas y bueno, te lo presentan como si fuera un todo homogéneo, pero en la microeconomía hay muchísimas discusiones. Bueno, en principio está esa idea que la utilidad es un deseo. Los austríacos plantean más bien un enfoque psicológico de la posibilidad de una medición directa de la utilidad. Jevons también plantea la necesidad de medir la utilidad de forma directa, mientras que Marshall lo hará de forma indirecta a través del dinero, ¿no? Pero en un principio todos van por la idea de que se puede medir la utilidad y entonces es lo que se va a llamar después la utilidad cardinal, ¿sí? La utilidad es igual a uno, 2, 3, 4 y después, bueno, empieza todo el dibujito que vimos la última vez de la utilidad y la utilidad marginal. Cuánto te va aportando cada caramelos de utilidad, cada caramelo que vas comiendo y hasta qué punto no te hartas. Un poco ese es el chiste. Hay una hipótesis de función aditiva, que la utilidad de un bien no depende de la cantidad consumida de otro bien, es decir, que si yo puedo comer caramelo y mientras chocolates, pero no importa la cantidad de chocolates que coma, mientras, para saber hasta qué punto llega mi utilidad de caramelos, lo cual, bueno, es discutible, porque cualquiera que haya ido a un cumpleaños de chicos sabe que todo, digamos, una cosa tiene que ver con la otra. Y la utilidad cardinal es la vía por la cual Jevons se encaminó y encaminó un poco toda la teoría, los inicios de la teoría económica tras él, incluso Marshall, y en la cual era esto, la utilidad total del individuo es la suma de las utilidades que te producen cada bien que consuma. Entonces vos tenés una utilidad total que es igual a la suma de todas las utilidades y las cantidades consumidas de producto. Entonces tenés producto uno, producto 2, producto 3, etcétera, ¿no? Esto lo vimos algo rápido la última clase. Walras venía trabajando en la articulación de la utilidad marginal de Jevons y la función de demanda de Cournot para determinar cantidades individuales sobre la base de preferencia. Aparecía ya algo interesante que era la cuestión de las preferencias. Y Pareto lo que va a hacer es va a reconstruir la teoría del consumidor sobre la base de la utilidad ordinal. Ordinal quiere decir que yo me ordeno en función de lo que yo más quiero, ¿sí? Donde lo importante es encontrar el punto máximo de utilidad posible y ordenarla de mayor a menor. Lo único que se le pide a la función de utilidad no es una medición exacta, tal como lo pide la utilidad ordinal, sino que refleje una relación de orden y se elimina todo criterio hedonista o psicologista, ¿no? Entonces va más a cuestiones más generales, trata de ser más general. Y ahí aparece la construcción de las curvas de indiferencia, en el cual el mismo Edgeworth que ya citamos era el que las había empezado a implementar. Y después, digamos, vieron que utilidad ordinal, cardinal es una cosa, ordinal es otra, que la viene a reemplazar y a hacer un poco más más lógico, pero a la vez más complejo. Porque en un principio, ¿cuál es la idea? La idea es
entender qué hay detrás de los precios, ¿no? Entonces pasamos al valor del trabajo, que decía lo que hay detrás de los precios es cantidad de trabajo, a la teoría de la utilidad, que decía que, bueno, la cantidad, lo que hay detrás de los precios es la cantidad de utilidad que tiene el producto, ¿sí? Ese es el chiste. La cuestión es que ya nos corrimos y ya no es más la cantidad de utilidad que tiene el precio, sino porque se dieron cuenta, digamos, que tiene problemas, lo mismo que puede llegar a tener el problema la cantidad de trabajo que uno puede llegar a aportar. Entonces van a un ordenamiento interno diciendo, no, acá vamos a usar otra cosa, porque la verdad que esto de tratar de decir, bueno, la utilidad de un caramelo es uno, de dos es dos, etcétera, es complicado. Entonces ordenemos un poquito las preferencias. Y después, más adelante, en los años 40, Higgs empieza a reemplazar la utilidad marginal por la tasa marginal de sustitución, que es la relación de cambio entre dos bienes para un consumidor en un determinado punto, y que también es un capítulo de la microeconomía. Ustedes cuando empiezan a ver microeconomía, teoría del consumidor, en un momento les aparece de la nada un tipo que se llama Higgs y que dice, bueno, en verdad la utilidad marginal es un problema, reemplacémoslo por una teoría de la elección. Es decir, yo elijo entre A y B, ¿sí? Y es eso lo importante de todo el proceso económico, la elección. Y entonces, si es una elección, se puede calcular y está esa tasa marginal de sustitución, termina siendo una cuestión eh, puramente lógica y con cada vez más desconexión, ahí nos damos cuenta, con lo que es el precio, la teoría del valor en sí. Simplemente pasamos de la teoría del valor, de decir, bueno, ¿de dónde viene esto que son los precios? A esto. Y esto es una teoría de la elección, que puede servir para elegir cualquier cosa. Incluso se empezó a decir después, se empezó a usar en ciencia política para el voto. ¿Sí? Hay como toda una teoría sobre se vota en función de elección de candidato como si fuera un paquete de yerba. ¿Sí? Entonces se reemplaza el concepto de utilidad por la relación matemática en un punto, el que cruza la curva de indiferencia. Es lo que actualmente se estudia en la manual de microeconomía, digamos, es como lo clásico de estas cuestiones. De esa forma se entra en una forma, como yo les decía, más pura de lógica, donde solo hay elección del consumidor, y en ese sentido el valor de uso ya no es la referencia que se utiliza, se pasa de la discusión del valor a una teoría de la elección. ¿Sí? Lo mismo se reemplaza el concepto de utilidad marginal decreciente por la tasa marginal decreciente de sustitución. Entonces, la utilidad, la discusión sobre la utilidad y sobre el valor de uso, en última instancia, queda totalmente desdibujada, ¿no? En las teorías modernas de la teoría del consumidor. Y después, en los años 50, aparece Samuelson con la teoría de las preferencias reveladas, que también es un capítulo de un manual de microeconomía, pero que van a, que, que- que empieza a alejar, no solo a alejarse más del proceso como lo hizo Higgs, sino directamente a darlo vuelta. El proceso de investigación, el proyecto de investigación neoclásica, en un principio marginalista, en un principio lo empieza a dar vuelta. Samuelson que dice, con las preferencias reveladas, no requiere siquiera una hipótesis respecto de la utilidad, sino que los precios son los que revelan las preferencias de los consumidores racionales bajo dos hipótesis. Uno, el consumidor elige si tiene varias canastas entre varias canastas alternativas y la canasta que elige es la mejor para él, es su preferida, o sea, voy al supermercado, compro algo y lo que yo compré sí o sí va a ser lo que revela mis preferencias. Entonces, ya ni siquiera tenemos y hemos abandonado, si se quiere, lo que es una teoría de los precios. ¿Sí? Ya no hay más, ya en el recorrido que hicimos de la teoría neoclásica, se abandona directamente la teoría de los precios, se abandona, incluso se la da vuelta. No es que la utilidad explica el precio,
sino que acá en Samuelson es el precio el que explica la utilidad, ¿sí? Es el precio el que explica la preferencia. Entonces, digamos, estamos muy alejados de los debates del siglo XIX. En este siglo XX la economía se ha transformado en otra cosa, pero que no termina, bueno, y que gira a veces, ¿no?, sobre el vacío, que es un poco la crítica que se le suele hacer a este tipo de planteos. Algo que es muy importante también es el impulso que se le da al herramental matemático. Como ustedes ven, bueno, sumador de micro está lleno de ecuaciones, pero esas ecuaciones no existían en el GEOS. O, digamos, en Walras sí, pero en GEOS no había nada de eso. Eh, y recién en el siglo XX se generaliza el uso de la matemática, sobre todo entre las dos guerras, aparece Higgs, Tinbergen, se metieron a hacer modelos, empiezan las modelizaciones y la econometría, hay un creciente interés gubernamental en el sistema económico, obviamente aparecen las estadísticas macroeconómicas. Acá la primera estadística es de 1913, después Bunge en los años 20, 1920, le pone también mucho empeño a hacer una recolección de los datos de lo que sería la economía argentina. Y obviamente después de la revolución keynesiana esto va a ser clave, porque necesitas saber cuánto es el consumo, cuánto es la inversión a nivel nacional, ¿sí? Porque Keynes, la ecuación keynesiana es esto, cuánto gasta el Estado y cuánto recauda, se sabe más o menos desde medioevo, que se sabe, esas cuentitas las tienen. Pero con el auge de la intervención estatal necesitas mucho más datos, ¿sí?, de lo que había antes. Entonces aparece un fuerte impulso en los años 30, aparece el National Bureau of Economic Research en Estados Unidos, y se generalizan todo lo que son los institutos estadísticos, ¿no? En todo el mundo. Después aparece la Comisión Coles durante los años de la Segunda Guerra Mundial, donde atraen a matemáticos austríacos que huían de la guerra. Ahí estaba, entre otros, Van Neumann y Wald. Aparecen varios proyectos de investigación que en el fondo son matemáticos, pero que tienen que ver con la economía, entre ellos lo que es la teoría de los juegos, que ustedes por ahí la habrán visto, es el equilibrio de Nash y todas esas cuestiones, y también la optimización lineal, en el cual están eh, metidos Danzig, Koopman, y en la Unión Soviética, como no dice nada que ver, Kantorovich, ¿no? Y también aparece la econometría. Lo interesante de este proceso es que la optimización lineal, en un principio, ¿qué es la optimización lineal? Es cuando ustedes hacen las ecuaciones de yo quiero maximizar tal cosa sujeto a tal restricción, ¿no? Y aparece el Leciano Orlado y toda esa cuestión. Ese proceso matemático aparece ahí en la Segunda Guerra Mundial y aparece a raíz de unas necesidades estatales que se usaba muchas veces para la misma guerra. Esto es la teoría de los juegos, que ustedes saben que es el dilema del prisionero y todo eso se puede usar para un montón de cosas, para pensar batallas, sin ir más lejos. Y la optimización lineal se usó muchísimo en términos ingenieriles y de logística, para ver de qué forma podías llevar, de forma más eficiente, podías llevar determinados productos de un lado a otro. No tenían en un principio nada que ver con, o directamente que ver con la economía, tal como, digamos, se usa ahora, en la micro, digamos, de optimización. Y tan es así que incluso en la Unión Soviética lo usaban. Kantorovich usa un proceso muy similar y de hecho cuando se les da el premio Nobel a ellos, se lo da también a Kantorovich, diciendo, bueno, también están del otro lado, estaban en ese proceso de optimización lineal que es tan importante. Y al fin y al cabo, ustedes ven que ahí es cuando la matemática tiene un sentido, o sea, le da una potencia a la teoría microeconómica que es fundamental, porque esta optimización lineal lo que hace es, bueno, empieza a tener resultados concretos. Si vos me das unos insumos, esto y esto, yo te puedo dar un resultado de que es tu óptimo. Entonces, algo, digamos, súper interesante para darle más fuerza a la teoría. Además, obviamente, al usar la derivada primera, segunda, qué sé yo, se relaciona con lo que era la filosofía marginalista inicial, de que decir, bueno,
de que en el margen pasa tal cosa, que el margen ustedes saben que es la derivada. Entonces, bueno, se juntan un montón de cosas para darle un sentido y una fuerza a la microeconomía que empieza a tener a partir de entonces. El gran manual de la posguerra es el manual de Samuelson, ¿sí? Es un manual en el cual se empieza a, este, bueno, a armar un poco lo que son los manuales más modernos sobre la base de Marshall, agregándole cosas, aparece optimización lineal, aparece bueno, la teoría de la preferencia revelada, que es del mismo. Bueno, y es el primer manual que se usaba para estudiar economía hasta los años 80 y lo pueden llegar a encontrar en los saldos de usados, siempre aparece un viejo Samuelson porque tiene múltiples ediciones. eh, y fue verdaderamente, para el que le gusta la historia de los manuales, fue un manual clave para incluso para dentro de Estados Unidos. Porque hasta ese entonces en Estados Unidos no estaba instalada el- la teoría neoclásica, ¿sí? Recién se vuelve hegemónica la teoría neoclásica en Estados Unidos, sobre todo a partir del manual de Samuelson. Ahí es cuando efectivamente eh, nace todo esto que conocemos después. Bueno, un par de cositas más. Eh, bueno, esto es lo que les dije, aparece el libro de Arro de Breu, que tratan de demostrar matemáticamente la validez del equilibrio general de Walras, ¿no? Que fue bastante famoso toda esta discusión, y se generaliza la noción de los modelos económicos. Entonces, bueno, hay como toda una rama de la microeconomía, para llamarlo de ese modo, que así como la macroeconomía es de Keynes, la microeconomía yo diría en un principio es de Marshall, ¿no? Hay como toda una parte súper importante de Marshall que, de nuevo, creo que ahí está, subí el libro obviamente en la biografía optativa, pero es eh, para el que quiera ojear, bueno, es un modo que no 800 páginas, pero para el que quiera ojear, lo interesante, cuando leen que yo, el excedente del consumidor, van a esa parte y van a ver que es exactamente lo mismo que en el manual de micro de hoy y están los grafiquitos abajo, en el pie de página. A ver, algo más que yo les quería comentar es en la cuestión de los monopolios. Por obviamente, en paralelo a toda esa discusión, que ya es una discusión entre los economistas dentro de esa corriente de pensamiento, en la realidad, porque había una realidad paralela, ¿qué pasaba? Se empezaba a crecer cada vez más la cuestión de los monopolios. A crecer, apareció de Lenin eso que yo les comentaba, pero bueno, ya había cosas, Bertrand y Cournot en la mitad del siglo XIX, Cournot, se acordarán, era como medio amigote de Walras y siempre discutían alrededor de las cuestiones de matemática. Y bueno, y aparecen bueno, varias otras cosas, la restricción de capacidad productiva de Edgeworth, la teoría de los juegos, la teoría de los juegos que retoma varias cosas de Cournot y de Bertrand. Pero hay un auge de la discusión del monopolio a partir del fin del siglo XIX, sobre todo desde el marxismo, aparece Lenin, Hilferding, Marshall aparece, lo comenta como un problema empírico, pero que no afecta a la teoría general de la competencia, ¿no? Hace un poco como lo que hizo Ricardo con la cuestión de la maquinaria. Bueno, es un problema, pero no es relevante. Estamos hablando de los monopolios, ¿no? Imagínense, ya era algo del cual se tenía que hablar. Clapham en 1922 plantea que los rendimientos a escala son una cuestión real, y así, quien dice que rendimiento a escala dice monopolio, pero no son tomados en cuenta por la teoría, y Raff, en un texto famoso del 25, dice que es cierto y no son tomados en cuenta porque la teoría no es compatible con, con esa realidad esa realidad que está ocurriendo. Es decir, que la teoría que se había desarrollado de Marshall era incompatible con la existencia de economía de escala y de monopolios. ¿Sí? Bueno, hay una cuestión bastante simple, hay un debate, digamos, con Pigou, pero lo que dice Rafa básicamente es que esta idea de la curva de oferta creciente, es decir, que vos cuando más producís, más te cuesta,
es algo que en la realidad no se encuentra. ¿Verdad? Lo que estás teniendo es que cuando vos más producís, menos te cuesta. El producto nuevo te cuesta cada vez menos. La idea de Marshall es que vos, de alguna forma, o digamos, de la teoría neoclásica, eh, cada vez que incorporas trabajadores, el trabajador o insumos lo tenés que comprar cada vez más caro. Y eso solo se puede dar en una situación. Si vos estás efectivamente empleando tanta gente o empleando tanto de ese insumo, de que vos en verdad le estás presionando hacia arriba en el mercado, y entonces estás en una situación eh, de que, bueno, de una situación no de competencia, sino que estás, a través de lo que vos haces, estás incidiendo sobre el mercado en su totalidad. Entonces, tu peso es importantísimo, ¿sí? Y él lo que dice es que en general, en verdad, los costos fijos son tan elevados cuando vos empezás a invertir, 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 de que es obvio que te conviene usar la máquina en vez de usarla 8 horas, usarla 16, porque la misma máquina te va a rendir más, ¿sí? Y la vas a bueno, rentabilizando en menos tiempo y entonces todo te sale más barato. Esa es la idea de la economía de escala y es la idea del capitalismo, al fin y al cabo. El capitalismo es la economía de escala. Entonces ahí hay como cuestiones raras dentro de la teoría económica, que no vamos a desarrollar mucho más que esto, pero que es interesante para que ustedes vean un poquito cuál es la discusión y cómo se reintroduce en la teoría neoclásica eh, la cuestión del monopolio. Bueno, en el 26 vuelve a aparecer Cournot, y en el 33 aparecen dos libros importantes, casi mellizos, que se llaman casi igual, Economía de la competencia imperfecta de John Robinson y la teoría de la competencia monopólica de Chamberlain. Los dos textos empiezan también en la parte de oligopolios y monopolios de cualquier manual de microeconomía, van a encontrar cosas que dicen estos autores, ¿sí? No quiero ahondar sobre esto, simplemente cuando ustedes ven la parte de discriminación de precios, aunque no está nombrado en ningún lado, en las páginas del manual de micro, todo eso se lo debemos a John Robinson. La idea de que vos podés en un tren diferenciar entre primera clase y segunda clase, o en un avión, las ideas de que, qué sé yo, para jubilados tenés descuento, bueno, todo ese tipo de cuestiones, todo lo que es discriminación, te cobro una cosa en un barrio Belgrano y te cobro más barato en un barrio de Barracas o Avellaneda. Bueno, eso es simplemente discriminación en función de la demanda, todo eso fueron cuestiones que empezaron a funcionar ahí y vos podés discriminar si tenés monopolio, si no tenés monopolio no lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, no me quiero adentrar en las cuestiones estas que son apasionantes, pero que es para un curso de micro, obviamente. Aparece Schumpeter también como un autor importante que en esos años empieza a hablar del monopolio, de la cuestión tecnológica y obviamente lo que ustedes saben es esta idea de que hay un estado en el cual puede haber un proceso de destrucción creativa, viene alguien y destruye lo que, digamos, con una novedad y eso destruye. Hay monopolios, viene alguien con una novedad, qué sé yo, Mercado Pago viene con todo lo que es la fintech, que puede cuenta remunerada a través del Fondo Común de Inversión, digamos, todo lo que se llama Mercado Pago, todo lo que se llama Mercado Libre y de repente empiezan a reventar negocios o, digamos, y la discusión que hay con los bancos. Al fin y al cabo, los bancos son un oligopolio que hacían esto y tenías que morir ahí. De repente aparecen las fintech y bueno, los bancos se tienen que empezar a mover y a hacer cuestiones. Bueno, eso es de lo que habla un poco Schumpeter, que bueno, la discusión es si es tan así, lo que dice de que si hay monopolios, pero se pueden romper a través de la tecnología, porque hay contraejemplo de monopolios que hace años que existen
en el sector petrolero, en el sector granario, de los grandes traders, siguen siendo lo mismo. Bueno, discusiones, no importa, el tema es que aparece en los años 30 y 40, aparece la cuestión del monopolio, que le abre el juego a una especie de microeconomía heterodoxa también, ¿no? Eso es como importante mencionar. Aparecen discusiones sobre las demandas quebradas, sobre bueno, varias cosas que empiezan a, digamos, este, a llamar la atención de la teoría económica en esos años, ¿no? En los años 30, 40, va a haber una rama marxista que va a empezar a desarrollar todo eso, Suiza, entre otros, que va a empezar a trabajar este tema de la demanda quebrada y lo va a llevar en un libro famoso, El Capital Monopolista, en los años 60, que escribió con Paul Baran, pero bueno, un poquito, este era la clase resumida así nomás, que hoy no les pude dar por el paro, pero quería que se continúe pues después ya pasan a Keynes y digamos, es necesario que estos tengan eh, algún punto, ustedes lo tengan. Bueno, esto, cualquier cosa la seguimos por el grupo WhatsApp, cualquier duda y vamos a resolver. Bueno, muchas gracias.